Aleluya. Aleluya. Señor, te damos la gloria en esta mañana. Estamos agradecidos de ti, Señor. Has sido bueno con nosotros. Ha perdonado nuestros pecados. Nos ha levantado de la ceniza, de la tristeza, del dolor, de la angustia. Y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Estamos agradecidos por el regalo de salvación que nos ha dado. Porque ha sanado, está sanando nuestras emociones. Porque está liberando nuestro espíritu y lo está transformando. Está cambiando la manera de nosotros pensar. Señor, está cambiando nuestras mentalidades y está liberando nuestros intelectos. Te damos gloria en esta mañana. Reconocemos que eres poderoso para transformar todo lo que toca y hacerlo nuevo. Y aún en medio de esta crisis seguimos confiando en ti, porque tú tienes poder para impedirla y la has dejado que ocurra, Señor. Es porque nosotros podemos resistirla. Nos ha dado la palabra que no permitirá que venga ninguna tentación, ningún proceso que no sea humano, y que nos dará juntamente la salida. Tenemos la salida en Cristo Jesús. Tenemos la salida en ti. Tú estás con nosotros, nos has guardado y te damos la gloria, porque tú tienes el antídoto. En la cruz tu costado fue abierto, y por la herida que te hizo el soldado romano somos sanados. Señor, somos sanados por ti. Somos sanados en ti. Nos ha dado salud espiritual, física, emocional y mental. Eres poderoso para hacerlo. Tú tienes el antídoto. Y tú que has creado la ciencia y le has dado sabiduría a los hombres de ciencia para que traigan el antídoto. Eres poderoso para guardarnos. A ti damos la gloria por esto. Te reconocemos como Señor. Señor, queremos entregarte hoy nuestra queja, nuestra tristeza y nuestro dolor. Queremos entregarte nuestros miedos para que tu gloria se manifieste. Que seamos totalmente libres. Si el Hijo os libertare, se establece tu palabra, seremos verdaderamente libres. Libre de toda opresión, libre de todo pecado, libre de toda maldición, libre de toda congoja, de toda tristeza. En ti confiamos, Dios. Eres poderoso. Libera a nuestra nación, sana a nuestra nación. La gente no ha entendido, Señor, que eres poderoso y que lo que está pasando es necesario que nos volvamos a ti. Trae salvación. Libera a la iglesia, Señor, para que pueda entrar en tu presencia con libertad, alabando tu nombre, y para que pueda dar testimonio de la verdad. Y que pongamos todas nuestras quejas delante de ti para que tu gloria se manifieste. Oh Señor, que podamos contagiar a aquellos que no te conocen, Señor, con la unción de tu Espíritu, con el conocimiento de la palabra, con la santidad, con la vida de principio, con la búsqueda. Eres poderoso. Gracias por tu misericordia. Completa tu obra entre nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por cada familia de la casa, por cada matrimonio de la casa. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, hembras y varones, por cada adolescente, por cada niño, por cada bebé, por aquellos que se embarazan, por las que dan a luz, Señor, por las embarazadas. Gracias. Estamos agradecidos. Tú no nos desamparas. Gracias porque ha guardado a nuestros ancianos en este tiempo, Señor. Él le ha dado vida juntamente con Cristo. Gracias porque está guardando a la gente vulnerable, Señor. Muchas gracias. Aleluya.
es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Así que en el día de hoy quiero conversar con ustedes en la serie de la distracción, en la segunda causa de distracción, que es la sexualidad. Hoy vamos a hablar del matrimonio de la gracia. El tema de hoy es el matrimonio de la gracia. Como el tema es un poquito extenso en la escritura, eso requeriría toda una serie, pero no estamos haciendo serie dentro de serie, sino que tenemos 1, 2 o 3 predicaciones solamente de los temas. Así que la semana que viene ya estaré trabajando con ustedes acerca del matrimonio contemporáneo, que es una manera de extender un poquito el tema del matrimonio en el concepto que tenemos hoy, porque hoy solo nos dará para tratar algunos aspectos. Entonces estoy en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ahí estoy en el día de hoy. El capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Tenemos el texto bíblico en el día de hoy, en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, el versículo 25 al 27, en el nombre de Jesús. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy amable, gracias. Entonces hoy hablamos acerca del matrimonio de la gracia. El matrimonio de la gracia tiene particularidades. Es un poquito diferente al matrimonio del antiguo pacto. Lo primero es que el matrimonio de la gracia habla de la igualdad ante Dios, porque en el sacrificio de Cristo, que trae la gracia consigo, Él restauró la dignidad de la mujer. Y entonces por eso este matrimonio tiene una particularidad, y es que hay igualdad ante Dios de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Aleluya. Tienen las mismas dignidades, aun cuando tienen roles diferentes. Hay roles diferentes, pero las dignidades delante de Dios son los mismos, porque Dios ya restauró la dignidad de la mujer en su sacrificio. Entonces el matrimonio de la gracia, el matrimonio del nuevo pacto, tiene esa particularidad de que tanto el hombre como la mujer, tanto el varón como la hembra, tienen delante de Dios el mismo posicionamiento. Y aquí Dios no ve el hombre como superior y la mujer como inferior. Y esa es una ventaja que le da a la mujer el matrimonio del nuevo pacto. Otra característica del matrimonio de la gracia es que es monogámico, una sola pareja para ambos. El hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo marido. En el matrimonio del antiguo pacto el hombre podía tener varias mujeres y la mujer un solo. Aquí es, y el concepto
es al mismo tiempo, ya más adelante lo explicaré en otra predicación, en esta misma serie, cuando estemos hablando acerca de el divorcio, que sería una predicación también dentro de esta. Entonces, al mismo tiempo, un hombre o una mujer no deberían tener varias parejas simultáneamente, debe tener solo uno al mismo tiempo. Por eso el matrimonio es monogámico y es para ambos. En el antiguo pacto era solo para la mujer la exigencia de tener una pareja. El tercer aspecto del matrimonio de la gracia es que es una unión de sexo complementario, o lo que se conoce como una unión bisexual. Es un hombre y una mujer. Eso es sumamente importante. En el antiguo pacto también estaba establecido que sea entre un hombre y una mujer. La diferencia de la homosexualidad en el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto esas personas debían morir, y en el nuevo pacto no es así, porque ya a la gente se le da oportunidad para el arrepentimiento y para una vida delante del Señor. Oportunidad para buscar al Señor, y no hay que perseguirlo ni destruirlo. En el antiguo pacto eso estaba, si tenía comportamiento homosexual, había cantado su propia sentencia de muerte. En la gracia las cosas son diferentes. Todo el mundo tiene oportunidad de vida, aún en su condición pecaminosa, hasta que muera. Y si en el intervalo de la vida, de entre nacer y morir, el intervalo de la vida, conoce al Señor, cual fuere su conducta, el Señor lo va a perdonar. Pero la unión en el nuevo pacto para el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El siguiente aspecto del matrimonio de la gracia, del nuevo pacto, que quiero compartir hoy, claro, esos aspectos se llevan predicaciones completas cada uno, o serie completa, pero hoy lo que quise decir es que voy a introducir hoy el concepto, porque de verdad que hoy no podré tocar todos esos aspectos, pero es bueno que le diga cuáles son las características del matrimonio para este tiempo. El siguiente aspecto es que es disoluble solo por el pecado sexual. O sea, el matrimonio de la gracia establece que el matrimonio solo se debe disolver si hay pecado sexual. Ese es el concepto. Ya cuando estemos analizando el matrimonio en los tiempos contemporáneos, ahí veremos la causa contemporánea de los divorcios, ¿ok? Pero aquí estamos hablando del concepto del matrimonio de la gracia, cómo fue establecido. O sea que el texto bíblico nos dice cuáles son las características del matrimonio de la gracia, y establece que la única causa para disolverlo es el pecado sexual. Cuando estemos analizando el contemporáneo, y usted se va a dar cuenta todo lo que se hace y todo lo que pasa dentro de la iglesia y cuánta gente se divorcian y la causa por la que se divorcian en el matrimonio contemporáneo. Pero en el de la gracia se establece la causa para disolver el matrimonio. Y quisiera compartir algunos textos antes de entrar en el de lleno en la predicación, para poder llevarlo a la parte introductoria, que le mencioné algunos conceptos. Y voy a comenzar con el texto del último concepto que aparece en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, usted lo busca ahí, el capítulo 19, usted se va a encontrar con esa expresión que Cristo dijo. Está en Mateo 19, 7. Ahí encuentra el último aspecto que trabajamos acerca del matrimonio de la gracia, que la única causa de disolución es el pecado sexual. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, entonces dice Cristo,
Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ese texto es muy interesante porque aquí los discípulos le dijeron al Señor que cualquiera no se casaba si se iba a someter a los nuevos preceptos que él traía para el matrimonio. O sea, era tan fuerte para ellos, que vienen de la ley con una costumbre, con una dinámica diferente, y Cristo le está imponiendo nuevos principios, y dijeron: no, pero si así como tú dices, mejor ni nos casemos, porque le dijo que la única causa era por eso, y no era tan común en las mujeres ese tipo de pecado, el pecado de la sexualidad o de la fornicación que aparece aquí, de manera que se la puso un poco difícil. Entonces él está trazando las pautas acerca del matrimonio. Ahora, si usted observa en el texto bíblico, él no está diciendo que divorciarse sea pecado, él no está diciendo eso. En el texto él está diciendo que divorciarse y casarse de nuevo, si no es por causa de fornicación, entonces sí está en pecado. Lo que él está regulando en el texto es el nuevo matrimonio. O sea, ¿por qué causa la va a dejar? Y eso va a determinar si te puede volver a casar. Ese es el concepto del matrimonio de la gracia. Ustedes verán ya en las próximas semanas cómo ha cambiado la cosa en el matrimonio contemporáneo, pero muy interesante que nosotros manejemos el concepto del matrimonio de la gracia establecido en la Escritura. De manera que los discípulos entienden que el nuevo concepto de matrimonio que está introduciendo el Señor es un concepto fuerte, y que con esa nueva dinámica para ellos era como imposible, y entonces le dicen al Señor: bueno, pero si es así, mejor que uno ni se case. Entonces el segundo concepto que tenemos aquí es el concepto del matrimonio entre personas, entre sexo complementario, que es el hombre y la mujer, porque la homosexualidad está regulada en la gracia como pecado y que no es aceptado por el Señor como bueno y válido el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres. El concepto lo encontramos disperso, que quiero compartir hoy, en 1 Corintios 6, 9. Hay un texto aquí muy fuerte que introduce el concepto aquí. Dice el 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, está diciendo, en el pasado, alguno de ustedes, dice Pablo, pudo haber estado en esa condición. Algunos, no dice todo, sino que alguno pudo haber estado en la condición antes señalada. No heredarán el reino de Dios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea que es una condición de pecado que es perdonable. Entonces le dice: si alguno de ustedes estuvo en esa condición antes, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Establece aquí la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación de las personas. Y menciona aquí el contexto que venimos trayendo acerca de la homosexualidad o del matrimonio entre dos mujeres y dos hombres. Dice que lo que se echan con varones se refiere al varón que se junta con otro varón. Y habla también del concepto de los afeminados, que son aquellos que son transvestis o que
tienen cierto comportamiento de mujeres y eso, o que se visten como mujeres. Y ya saben que hay creyentes que tienen esa costumbre en este tiempo, que se visten, y lo que quise decir es que hay hasta creyentes, es la palabra. O sea, no es una costumbre dentro de los creyentes, pero hay hasta creyentes que tienen ese comportamiento. Entonces, el matrimonio de la gracia tiene ciertos requerimientos establecidos por la palabra de Dios para ser aprobado. Y de esta manera se obedece a Dios, o en su defecto estamos contra los principios cuando el matrimonio no está sujeto a esas normas. Entonces, voy a pasar a analizar el concepto de matrimonio en el nuevo pacto y tomé como referencia un texto muy manejado por ustedes. Le va a ser más fácil seguirnos en el texto que está en Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5. A partir del versículo 21 hay una definición del concepto de matrimonio. Y esto es sumamente interesante para nosotros. Entonces ahí estoy, a partir del 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy importante el concepto de someterse unos a otros, porque en la ley el sometimiento era solo de la mujer. En la gracia el sometimiento es del hombre y de la mujer, es de ambos. Ambos deben someterse. Y el concepto de someterse es similar al concepto de sujeción, que lo que quiere decir es obediencia. Es un sometimiento voluntario provocado por la otra persona. Y ojo con eso. Cuando tenemos una relación, cada uno en la relación, comenzando por el varón, que es la cabeza, provoca el sometimiento. Ese sometimiento provocado es cuando el comportamiento de la pareja te hace sentir también que tú estés en capacidad de someterte en la relación. Porque la rebeldía en el matrimonio, tanto del hombre como de la mujer, tiene que ver con roce, con choque y con cosas que no andan bien y que uno de los dos no esté en capacidad de tolerar y que afecta. Entonces eso hace que la persona se subleve. Y entonces el concepto aquí, sometimiento, sujeción voluntario, es provocado por el buen comportamiento y por el buen trato de la pareja. Por eso cuando alguien viene que tiene un problema de insubordinación en la casa, se comienza trabajando el concepto. Si hay insubordinación, entonces hay una situación que está provocando esa insubordinación, ya sea de los hijos como de la pareja. Y el que se viene a quejar debe saber que hay alguien, hay uno en la casa que está provocando esa insubordinación. Porque para que haya sujeción, el concepto y sometimiento debe ser provocado por la otra persona. O sea, mi esposa debe provocar que yo voluntariamente me sujete. Y cuando ella no hace lo que debe hacer con relación al matrimonio, eso me hace sublevar. Aleluya. Aleluya. Así que cada uno de los dos debe provocar que la otra persona voluntariamente se someta, que se sienta en una atmósfera agradable. Yo no le estoy diciendo aquí, yo no estoy diciendo que se subleven. Yo estoy tratando de enseñarle principios, ¿ok? Yo no estoy diciendo que se vayan a sublevar. El pastor dijo que lo que tú estás haciendo provoca que yo me subleve. Oye, y no hay comida hoy. Yo no estoy diciendo eso. Porque usted también debe trabajar esa parte hasta ver hasta dónde pueden llegar.
¿ok? Trabajando el área, tratar de convencer. Y el primer paso no es la insubordinación. Yo estoy tratando de decirle por qué ocurren. No estoy mandando. Porque ustedes son maduros, son maduras y son capaces de resolver situaciones, de esperar y de no mandarse corriendo al primer grito. Aleluya. ¿Van conmigo? Eso es sumamente importante, ¿eh? Porque si se mandan corriendo al primer grito, entonces ya anda la cosa a otro nivel, ¿no? Yo estoy tratando de explicarle el concepto. Debe ser provocado. El sometimiento unos a otros debe ser provocado, y añade en el temor a Dios, porque en todas las relaciones que tienen los creyentes, incluyendo el matrimonio, Dios debe estar involucrado. Y cuando nos están llevando a hacer cosas que son contra la palabra y que tienen que ver con el pecado, ya es diferente. Ahí ya no estamos diciendo que se sometan, porque la Escritura nos está enseñando que es en el temor a Dios, que es dentro de lo que la palabra establece. O sea, yo no estoy obligado a permanecer en un matrimonio bajo pecado. Entonces, para someterme debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Dato muy importante. Entonces, pero ese sometimiento, esa sujeción debe ser provocado por la otra persona. Cambiar la atmósfera, que se sienta una atmósfera familiar, matrimonial, que sea acogedora, donde todo el mundo quiere estar. Y eso es lo que da el cambio de la atmósfera, una atmósfera apropiada, todo el mundo quiere estar ahí. Cuando hay problemas en la casa, la gente está dando vuelta en la calle para llegar ya muy tarde a la casa. Ahora con el toque de queda, no sé qué se está inventando la gente. Y por eso es que hay más shock, ahora hay más pleito, hay más tensión, que es la manera de expresar los conflictos en la pareja. La tensión, hay mucho más tensión ahí, porque ahora están junto a la fuerza. No, tú tienes que estar aquí, pero yo no siento que esa atmósfera es apropiada para yo estar. Entonces la atmósfera tiene que crearse, que todo el mundo quiere estar en su casa y quiere estar en familia. Cuando no se quiere estar continuamente en la familia, en el matrimonio, es porque hay situaciones que resolver. Y entonces la gente anda sacando el cuerpo. Dato muy importante: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces aquí volvemos con la palabra que le hablaba de sujeción, ¿verdad? Y de sometimiento, que es provocado por la otra persona. Entonces aquí lo que nos está enseñando es que el hombre debe provocar que su esposa se someta a él. La mujer debe tener la intención, el deseo, la formación, y entonces el hombre debe completar atrayéndola a él con el buen trato. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y aquí hay un símil, aquí hay una comparación muy interesante que comienza a narrar a partir de ese texto hasta el final del contexto de hoy. Sigue comparando Cristo, la iglesia, matrimonio, muy interesante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces le dice a la mujer: de la misma manera que te sujetas a Cristo, debes sujetarte a tu marido. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Pero vamos a ver qué hace Cristo. ¿Qué hace Cristo? ¿Quién no quisiera obedecer a Cristo habiéndolo conocido? ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya, es agradable conocer a Dios y someterse a Él. Porque esa sujeción, ese sometimiento voluntario que se traduce en obediencia, es interesante porque Cristo provoca esa atmósfera, nos atrae a Él. Entonces aquí la cabeza, para lograr que la atmósfera sea diferente y que la mujer se someta, quien debe crear esa atmósfera es la cabeza, de la misma manera que Cristo está creando
la atmósfera en la iglesia para que todos nos sujetemos a Él. No aprobamos la insubordinación de ningún concepto, de ninguna manera. Solo estamos tratando de explicar el texto bíblico en su contexto para que podamos disfrutar de una relación apropiada. Entonces le dice a la mujer que de la misma manera que ella como creyente está sujeta a Cristo, que lo haga con su marido. De esa misma manera. Entonces, porque el marido es la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De la misma manera que una mujer se somete a Cristo, el texto está diciendo que debe someterse a su marido. Pero entendiendo el concepto, aquí quien provoca esa sujeción, ese sometimiento, es el hombre. Él provoca que sea así. De la misma manera que Cristo ha provocado que nosotros nos sujetemos a Él. ¿Quién me amó primero? Dice la Escritura. Quien me amó primero fue Cristo. Y como siento su amor, entonces soy recíproco con Él. Y puedo amar a Dios, pero Él me amó primero. Y Él ha provocado como cabeza de la iglesia que todos estemos sujetos y que todos lo busquemos. Y entonces le dice al marido en el texto siguiente cómo provocar que la mujer esté sujeta. Y entonces le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Extraordinaria. No he visto en la Escritura ningún texto más fuerte que ese. Si los apóstoles del Cordero se juntan con el apóstol Pablo y Pablo le sale con eso, ahí gritan. Porque le gritaron al Señor cuando le puso condiciones. Solamente la deben dejar si ellas han entrado en una relación con otra persona. Y ellos dijeron: oh, pero está difícil. Si vienen aquí, entonces aquí gritarían de nuevo. Porque aquí es tan fuerte. La palabra es tan fuerte como la anterior. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, está diciendo que de la misma manera que Cristo en amor se entregó por la iglesia, que el marido se entregue. Wow. Y dirían las jóvenes que están aquí hoy, que no se han casado: ah, pero pastor, tengo que someterlo a prueba antes de casarnos. No lo vaya a someter a esa prueba, porque ¿quién va a resistir ir a la cruz? Si los muchachos de ahora le dicen que no y ya están mirando otra. Sí, porque la muchacha lo pone a prueba y le dice que no, a ver si es verdad que está interesado. E insiste y ya está mirando otra. Y le dijo: no, que ella dijo que no. Ella está mirando a la otra. O sea que no están en capacidad de que le pida: no, que tú tienes que ir a sacrificarte por mí, porque al final ustedes saben que no se está refiriendo a ir a la cruz necesariamente, sino a hacer un sacrificio de lo más grande que puede tener en amor a su familia, en amor a su mujer. Y entonces esto provoca que la mujer se sujete. Cuando el hombre está en capacidad, y este es el matrimonio de la gracia. Ese es el concepto. Quizá lo hemos malinterpretado y la gente está viniendo donde el pastor a decirle: mi esposa no se quiere someter, no se quiere sujetar, mi esposa es rebelde. Y entonces el pastor está diciendo: ah, esa mujer hay que ponerla en un proceso disciplinario. Pero no ha escuchado realmente qué dice ella, cuál es el origen de esa rebeldía. A veces son rebeldes por naturaleza, no trabajaron esa área, no se trabajó. Y ocurre con algunas personas, algunas muchachas que no se crían con sus padres, o sea, que no se crían con el papá, porque el papá va a forjar algunas áreas y entonces tiene esa tendencia. Pero si se crió con el papá, entonces hay que ver cómo trabajar la situación, porque lo normal es que esa conducta esté en aquellos que se criaron sin el padre en casa. Entonces hay que ver en la relación de parejas qué está pasando que no está provocando ese sometimiento, y esa provocación se logra, el texto bíblico está diciendo, por medio del amor. Por eso a los chicos que están aquí que no se han casado, es fácil tirar piropo
y dar palabra bonita y de tratar de conquistar a una mujer, pero la Escritura dice que tú tienes que tener el valor, la capacidad para tú sacrificarte. Bueno, ya saben, cuando vayan allá enamorados de Miri, voy a tener la cruz en la puerta. ¿Hasta dónde la ama? Vamos a ver. ¿Qué es capaz? ¿Qué eres capaz de hacer? Vamos a ver. Entonces, si eres capaz de entrar ahí, entonces ya se pueden evaluar otras condiciones para entrar en matrimonio. Y entonces, ¿cuándo va a decir que sí? Le dijiste a tu papá, sí, él que pase por allá. ¿Cómo lo hizo el Señor? Número 1, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí lo que le está diciendo es al hombre que debe amar a su mujer aun cuando la toma rústica, llegar a purificarla, a refinarla. O sea, en caso de que te tocare una mujer que no ha sido refinada, no te pase la vida entera quejándote de sus malos modales y de las cosas que no aprendió en casa, sino fájate a enseñarla. Entonces de ahí es que el hombre antes de casarse debería prepararse espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, para llevar a esa mujer al nivel que él la quiere como Cristo. ¿Cómo recibió Cristo la iglesia? ¿Cómo la recibió? A ver, lo más común que decimos es que estaba herida, estaba cargada, estaba enferma. Así recibió Cristo la iglesia, pero también la recibió sin conocimiento. ¿Quién de nosotros estaba en capacidad de entrar al cielo antes de aceptar a Cristo como Salvador? ¿Quién? Entonces, aquí está. ¿Qué pudiéramos ver ahí en términos prácticos? Ese muchacho que se va a casar y entonces la muchacha, la esposa, el primer día que cocinó un poquito subido de sal. Pero él no sabe cocinar. ¿Cómo él le va a enseñar a ella ahora? Y ese es su trabajo. Siéntate aquí, mira, cuando tú vayas a cocinar. O sea, formarla antes de quejarse y de tirarle la comida y de menospreciarla, insultar a la mamá, al papá. A ti no te dieron crianza, tú no tienes disciplina. No, enséñela. Y eso es lo que está estableciendo. Educarla. Ahora, la gente que es maduro, cuando no sabe hacer algo, no se frustra, sino que busca a alguien que le ayude. Entonces se busca a una persona y ahí entran las ancianas de la iglesia, que ese es un trabajo. Oiga, ¿cuál es el trabajo de las ancianas de la iglesia? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido y sus hijos. Ay, Dios mío. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces aquí se vuelven como parte de un matrimonio que tiene necesidad y el marido va donde la anciana y le dice, mire, yo quiero que usted me ayude a fulana a cocinar porque yo no sé cocinar, y ella como que se le está quemando el arroz. O le está echando un poquito más de sal. Usted sabe, en mi casa cocinábamos sin aceite y entonces ella lo bautiza después que lo cocina y con el pote por encima, y eso se pone tan bonito y tan sabroso. Y entonces cuando ella está comiendo le corre el aceite así. Y eso lo aprendió en su casa. Y entonces en mi casa se cocinaba sin aceite, todo era sancochado. Y se usaba un poquito de oliva al final si era necesario. Y entonces, ¿qué hago? Que yo la voy a dejar por... No, eso no es lo que dice. Entonces ahí entran las ancianas. Aleluya. Entonces, ahí por eso que el texto dice que esa es la labor, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a su esposo. Entonces le explica, mi niña, los hombres son así, porque esas ancianas ya tienen un curso de cómo piensan los hombres. Los hombres son así. Tú quieres conquistar a tu marido, mira, tú tienes que hacer esto. Ese comportamiento que tú tienes no ayuda. Ese es el trabajo. Ese es el propósito. De ahí que la iglesia es una escuela que no solamente enseña acerca de la salvación, sino que enseña acerca de la vida, del buen vivir, para que la gente sea exitoso también en la tierra. Porque en lo que suena la trompeta, aquí tenemos que tener una vida normal. Y entonces ha equipado el Señor la iglesia para eso. Entonces los que se casen, los jóvenes que están aquí, se casaron. La muchacha no sabe hacer algunas cosas que
son parte de la dinámica, porque también el varón ya en nuestra sociedad tiene que aprender a hacerlo. Entonces, buscan ayuda para que aprendan a eso, a hacer eso que hay que hacer, que es una dinámica parte del hogar y que ella no aprendió, porque ahora con aquello de los servicios en la casa, las muchachas estudiando en la universidad y todo eso, se descuidan de aprender algunas tareas que son esenciales en la casa y que muchas veces no tienen cuando se casan la posibilidad de pagar para hacerlo. Y como diría una señora enamorada, diría, aunque en la casa haya servicio algún día en la semana, yo quisiera agradar al esposo con un plato. Eso dice una mujer enamorada. Y entonces aprende para eso. Para un día complacer, para un día compartir y conquistar. Aleluya. Seguimos aquí en el texto. Hoy hablamos acerca del matrimonio de la gracia. Es un modelo bíblico establecido para que podamos permanecer en el matrimonio. Porque hoy se permanece poco. El matrimonio contemporáneo, que vamos a hablar más adelante, es menos duradero, pero es menos duradero no es porque la gente no sean creyentes, sino porque no se van a la escritura. Y el hombre no hace lo que tiene que hacer como cabeza y la mujer no hace lo que tiene que hacer como ayuda idónea. Ese es el concepto. Habiendo purificado en el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se va a presentar? ¿A quién va Cristo a presentar a la iglesia? A sí mismo. Y entonces cuando Él trabaja con ella, la purifica, la guía, es con el propósito de que sea perfecta para Él. Y ese es el concepto del matrimonio. El hombre trabaja con esa mujer para luego él tener una mujer completa, preparada y capaz. Para Él lo hace. De la misma manera que Cristo, todo lo que hace por nosotros es para que nosotros le sirvamos a Él. Y Él disfrutar de creyentes fieles, de creyentes que lo adoran, de creyentes que permanecen para siempre unidos con Él y de creyentes que lo escuchan su voz y hacen lo que Él está diciendo. Y si nosotros podemos observar nuestro comportamiento antes de conocer a Cristo, éramos por naturaleza rebelde. Óigame, ahí no había que buscar, porque la vida que habíamos tenido, en lo que nos habíamos envuelto, era en rebeldía. Y nuestro ego nos dominaba y nos llevaba a ser soberbio. Y de hecho la tercera serie, o mejor dicho, la tercera predicación de esta serie es acerca del ego. El ego nos había dañado y nosotros queríamos vivir para nosotros. En el matrimonio hay que trabajar el ego. Hay que doblegarlo, hay que someterlo. Porque un matrimonio que tiene éxito es un matrimonio donde la pareja han trabajado su ego, han trabajado su rebeldía, su comportamiento inapropiado, han dejado de pensar en sí mismo, han trabajado su estima, tienen estima positiva, no se avergüenzan de hacer algunas cosas para acompañar en la casa, porque antes el hombre se avergonzaba. Eso era una cosa que llegara la mamá o llegar una tía o un amigo y encontrar a uno lavando o en la cocina, lavando los platos, lavando la ropa, el lavadero, lo que fuere. Eso era una vergüenza segura. Y entonces cuando uno tiene su estima positiva, uno no se avergüenza de hacer ninguna tarea. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos. Si Cristo hubiera tenido una estima negativa, no lo hace. Inclusive los discípulos le dijeron no. Pedro dijo no. Hubo resistencia y Pedro siempre aparecía representando espontáneamente el grupo. No. Los pies a mí, no. Dice, tranquilo, Pedro. Y Pedro aceptó porque el Señor se la puso difícil. El Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, entonces te quedas aquí y no tiene nada que ver con el reino ni con el ministerio. Y hasta aquí llegaste conmigo. Y él dice, no, pero así no, maestro. Lávame hasta la cabeza. Porque yo no me quiero separar de ti. Pero si no se la pone difícil, que no. ¿Por qué? Porque esa tarea no era para los maestros.
Cristo vino a enseñarnos la humildad. Y Él no se avergonzó de hacer eso. Entonces en la pareja, en un matrimonio, no deberíamos avergonzarnos de hacer ninguna tarea, porque nadie es superior y nadie es inferior. Lo único que hay que saber convencer, y aquí es donde he tratado de entrar en el día de hoy, es convencer a la pareja para que se sienta a gusto con lo que está haciendo. Que no es lo mismo decir, gritarle al esposo que saque la basura, que decirle al esposo: mi amor, ayúdame con la basura, el camión va a pasar hoy y tú sabes que no es fácil para mí, ayúdame ahí. Y él se levanta tempranito y sin darse cuenta él prepara todo para cuando pase el camión. Pero esa mujer que le gritó diciéndole que se yoqué de la basura y que él que se yoqué, él dice, o sea, porque hay que convencer que se quede esa basura ahí. Pero ¿qué es lo que ella se ha creído? O sea, ahí es donde va el asunto. Es en amor, es en respeto, la relación. Y ese es otro de los puntos de la característica del matrimonio de la gracia, que está fundado en el amor y en el respeto, que también lo establece el texto que tenemos hoy en su contexto. Cuando eso ocurre, el dinamismo es tan espontáneo, querer agradar a la pareja cuando hay una buena atmósfera, que la gente termina diciendo, pero ese hombre es de esa vida por esa mujer. Se encuentra hasta problemas con su familia por ser así, porque hay una buena atmósfera. Y ahí es donde él quiere estar. Ya la familia de origen de él, que el texto dice que la deje, que se salga, ya él la dejó. Mentalmente estaba ligado, pero ya también mentalmente lo logró. Y ahora él está involucrado en otra dinámica sin dejar de apoyar a papá y mamá y a sus hermanos, pero ya él produjo el rompimiento del cordón umbilical. Y ahora él tiene una nueva responsabilidad y va a tratar a la esposa como trataba a su mamá y a sus hermanas. De esa misma manera. Y ojo con eso. Las que quieren saber cuál es el comportamiento, cómo va a ser el comportamiento de su esposo cuando se case, escuchen eso, las niñas de la iglesia, observe cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Obsérvelo. Que posiblemente cambie después que se case, pero lo recomendable es que se trabaje antes. No vaya a hacer cosas que usted no logre cambiarlo. Y creo que esa es una de las debilidades en el noviazgo. No, yo la cambio, a esa la cambio yo. A ese lo cambio yo. Ay, tú eres Cristo. Y a quien no cambia el Espíritu Santo, ¿cómo lo cambio yo? El Señor no pudo cambiar a Judas. Cristo no pudo cambiar a Judas. Dígame. ¿Y cómo? Si no se deja cambiar por el Espíritu de Dios y no se rinde, no hay manera. ¿Cómo la cambio yo? Entonces hay cambios que se requieren antes de y que deben trabajarse antes de. Por eso se debe identificar las situaciones que pudieran en el futuro traer conflictos en el matrimonio. Se identifican y se trabajan antes de casarse, donde la persona está consciente, ¿verdad? Yo tengo esa situación. Y lo trabaja. No va a ser 100% ni va a ser rápido, pero sí lo va a trabajar, lo va a intentar. Porque cuando dice alguien que cuando se quiere se puede, cuando se ama se puede trabajar. Aleluya. Una iglesia gloriosa. Oiga eso, mire la comparación que hace, le dice al esposo de cómo va a ser su mujer. Gloriosa va a ser la mujer. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que todas esas debilidades y esas áreas que no había podido trabajar porque no se había encontrado contigo, se encontró contigo y tú comienzas a trabajarla. Algunas las haces tú, otras busca ayuda, algunas las hace ella, otras busca ayuda para que la persona pueda madurar y conocer su responsabilidad y poder avanzar en el matrimonio. Y así cualquiera quiere estar para siempre, porque cualquiera quiere estar para siempre donde hay una buena atmósfera. Pero en el fuego
y uno siente que ya se le quemó la piel y que va entrando a los huesos, entonces ya la gente, cuando hay un fuego y uno se comenzó a quemar, ¿qué es lo que se hace? Por eso es que la gente anda corriendo. Entonces, esa mujer es mala que se mandó corriendo, ese hombre es malo que se mandó corriendo. No, espérate. Busca el origen. ¿Por qué corren? Claro, los hombres tienden a correr cuando tienen una relación que nosotros le llamamos aquí una relación de amor o de noviazgo, y embarazan a la muchacha. Los hombres tienden a correr. Por eso a la muchacha le estamos recomendando que se conserven y que se cuiden, porque cuando el hombre le embaraza se manda corriendo. Y eso se da hasta en la iglesia. Se van corriendo, hasta se desaparecen, señores. Y ahí no es porque había alguna maldad, pero sí hubo un fuego que se adelantaron algunos acontecimientos y provocó que huya. Pero en el matrimonio ya cuando se sale corriendo es porque hay cosas que están quemando, están dañando, y la persona, como el instinto de conservación, ese instinto natural que tienen los seres humanos como de protegerse, lo que hacen es que huyen por aquel concepto de que se mide fuerza. Si tengo capacidad para controlar al enemigo, me quedo, pero si yo sé que no lo puedo controlar y que corro riesgo, es automático. Eso no hay que hacer una estructura de pensamiento, sino que es instintivo. Si puedo controlar el ambiente, me quedo. Si yo veo que no puedo controlarlo, entonces me voy corriendo. Y eso pasa cuando hay situaciones. Entonces, para que el matrimonio pueda ser duradero, debe tener una buena atmósfera. Y partiendo del concepto del matrimonio de la gracia, conforme establece la palabra, no hay manera de que, si llevamos el texto sagrado interpretándolo como dice, que haya corredero. Aleluya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, cuando hay una buena atmósfera, hay un buen trato, estamos llevando la palabra como debe ser, y ambos estamos sirviendo a Dios, amando y respetando, y uno de los dos, usted ve que está corriendo, tiene problemas, entonces se está mordiendo a sí mismo. Hay gente que se muerden a sí mismo. De hecho, hay caninos que entran en crisis, que se muerden a sí mismos y se despedazan. Y entonces el concepto del maltrato, de la violencia en el matrimonio, ese es el concepto. Hay violencia en el matrimonio cuando la persona es capaz de morderse a sí mismo, de comerse a sí mismo. Es una persona peligrosa. Y por eso maltrata, está en una crisis. Esa persona está fuera de sus cabales. Entonces ya se sabe que de lejos se necesita ayuda, porque esa violencia comienza a generar miedo, y no se sabe en el momento que puede haber una catástrofe, que puede haber una situación que se vaya de control, porque la persona es capaz de morderse a sí mismo. Nadie nunca rechaza su propio cuerpo. Nadie nunca va y dice, córteme este brazo. No lo hace. Eso solo pasa cuando el médico lo recomienda, y el médico lo recomienda cuando hay gangrena, o sea, hay que cortarlo, porque si no el cuerpo entero se va a morir, y ya hay una situación que dejó de llegar la sangre en el cuerpo, ya ese miembro del cuerpo está totalmente separado. Esa es la única razón por la que nos recomiendan. Pero nunca ninguna gente que esté en sus cabales, ninguna persona que tenga una base en la palabra de Dios, llega a aborrecer su propia carne, su propio cuerpo. No aborrecerá nunca a su esposa, aun cuando hayan situaciones de conflicto, aun cosas que no se pueden resolver, y aun cuando hayan separaciones forzosas, no llega a aborrecer a tal punto que odie, que rechace y que no quiera ver a la persona, porque el Hijo de Dios tiene otra mentalidad, tiene otra vida,
su espíritu ha sido transformado y en él vive el Espíritu de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que una manifestación de que tiene el Espíritu de Dios. En la iglesia hay una situación con eso. La gente está pensando que quien tiene el Espíritu de Dios debe tener tal o cual comportamiento en la celebración. El texto dice claro que el que tiene el Espíritu de Dios ama. Y esa es la manera, por medio del amor. Yo puedo seguir la corriente de la iglesia y hacer cosas en la congregación que los demás hacen para alabar a Dios. Y eso no quiere decir necesariamente que yo amo. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que alguien ama? O en el trato. Y cuando hay diferencia. Yo me di cuenta que amaba a mi madre cuando ella me corregía y yo era capaz de soportarla. Y de estar ahí, como si nada. De ir a hacer lo que ella me mandó a hacer después de haberme corregido fuertemente. En los conflictos nos damos cuenta que amamos. Ah, sí, yo la amo muchísimo, pero cuando vienen los conflictos, vienen las situaciones difíciles, usted no apoya, entonces no hay una demostración de tal amor. Y entonces una de las características del matrimonio de la gracia es el amor y el respeto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, llegarán a ser uno solo. Y ya saben que el concepto uno solo es un concepto muy amplio y que no se llega de la noche a la mañana. Inclusive hay gente ya que tienen muchos años en el matrimonio y todavía no han llegado a ser uno solo en algunas áreas. En algunas áreas lo son, pero en otras todavía no han llegado a hacerlo porque hay temores, hay desconfianza, hay inseguridad. Todavía no están del todo seguros. Y nos hemos encontrado con muchísimos casos de parejas que tienen muchos años juntos y se le dice que se casen, por ejemplo, y ya personas que uno ve que son maduros, tienen hijos ya a nivel universitario y todo, y le dicen a uno que no se van a casar porque no están seguros que esa va a ser su pareja para toda la vida. Pero ¿cuál vida? ¿Y qué es lo que están pensando? Pero la vida ya la tiene, no, porque yo no estoy seguro si esa va a ser mi esposa para toda la vida. Esas son cosas muy interesantes que se viven entre creyentes justamente. Entonces, llegar a ser una sola carne es en términos general, aunque en términos particular muchos llegan a ser uno solo. La idea es que lleguemos completamente. Ahora, para llegar a ser uno solo, tiene que producirse algunos fenómenos que expresa el texto. Y habla de separar, dejar padre y madre, unirse a su esposa. Entonces aquí hay que aprender a valorar su nueva familia como la familia principal. Y ese es el concepto del matrimonio de la gracia. Donde se valora como familia principal la familia que estamos formando en el matrimonio. Y la relación de pareja se debe valorar como principal en la relación de la familia. Entonces, esto es en teoría, porque en la praxis terminamos amando más los hijos, eso es general. La excepción en la iglesia es que la pareja se amen como pareja por encima de los hijos. Pero lo normal, que no es lo bíblico, es que estén amando más a los hijos que a la pareja. Y eso es como decir contradictorio dentro de la congregación, pero así es. Esa es la verdad. Ahora, lo que la Biblia enseña es que la pareja debe ser primero. Y en muchas familias los hijos están primero. Y usted se da cuenta cómo se expresan de sus hijos. Eso significa que no está establecido el orden de la gracia en el matrimonio, pero también hay que ver por qué causa se es así. A veces porque no hemos aterrizado y otras veces porque no hay seguridad de que ese matrimonio sea para siempre, como dije antes. Y entonces, como no hay esa seguridad, están apegados. Por eso cuando los hijos crecen y se casan, muchísimos matrimonios dejan de ser porque no tuvieron una base sólida entre ellos como pareja. Y entonces eso los expertos le hablan del nido vacío, o sea que estaban ahí porque estaban cuidando los polluelos, pero ya cuando no están los polluelos no tienen necesidad de estar ahí.
y entonces entran en todo un síndrome que se ha trabajado por los expertos. El deseo de Dios del matrimonio de la gracia es que lleguemos a ser un solo ser espiritual y físico. Pero para eso tenemos que separarnos. Mientras el hombre siga comiendo en la casa de la mamá, no va a poder lograr que la esposa aprenda a cocinar bien y que pueda saborear. O él no va a aprender a cocinar para él y su esposa y que la esposa pueda saborear la comida porque él sigue comiendo allá. Y sigue contando los problemas de aquí, que no lo ha resuelto aquí, lo cuenta allá. Y entonces cuando necesita cariño, en vez de buscarlo aquí, lo busca allá. Allá lo van a apoyar y en vez de quitarse la correa y decirle, mire, váyase de aquí con su cuento y resuelva su problema allá, sino que lo van a recibir como familia y al final no va a poder tener un matrimonio sólido. Y eso es interesante porque ahí debo yo comenzar a cerrar para que nos volvamos a ver pronto, porque el tiempo me dice que ya estoy sobre él y no es bueno estar sobre el tiempo, es bueno ir a la par con él. Así que concluyendo en esta mañana, los creyentes en Cristo deberían valorar el matrimonio conforme a lo expresado en la Escritura y no conforme al diseño social. Y ahí está la crisis que están viviendo los creyentes en las iglesias. Y es que el matrimonio, el modelo de matrimonio que tienen no es el modelo bíblico, el modelo de la gracia, sino que es un modelo social. La sociedad nos ha impuesto un modelo de matrimonio, estamos viviendo en ese modelo y deberíamos retornar al concepto bíblico del matrimonio para que las cosas sean diferentes, la atmósfera cambie en el matrimonio y que la relación con Dios también pueda ser más fuerte. Porque si estamos hablando de que por medio de la sexualidad produce distracción en la relación con Dios, en esta mañana no podemos dejar de observar esto, que el matrimonio, dependiendo qué tan sólido sea, qué tan fuerte, puede producir distracción en la relación con Dios. Inclusive algunos se han distraído tanto que han abandonado a Dios, han dejado de servir a Dios y se han vuelto soberbios. Se han vuelto soberbios producto de el fracaso en su relación de parejas. Eso ha hecho que tengan una vida desordenada totalmente. Por eso es bueno que como creyentes valoremos el modelo de la gracia que está expresado en la Escritura y que observemos el modelo social. Y que si el modelo social nos aporta algo bueno, que lo tomemos. Pero que sopesemos el modelo de la sociedad y el modelo de la gracia. Y lo que nosotros debemos elegir es el modelo que Cristo nos ha traído por medio de su palabra. Así que gracia, misericordia y paz sobre todos. Señor, gracias en esta mañana. Estamos muy agradecidos de ti por tus misericordias a nuestro favor. Te pido, Señor, por los matrimonios de la casa, que podamos llegar a tener relaciones de madurez, que tú sanes los matrimonios. Señor, que queremos hoy entregar toda rebeldía, toda distracción, toda situación que está provocando temores, miedo, rebeldía, irresponsabilidad en la relación de parejas y que tú puedas sanar totalmente para gloria de tu nombre. Que establezca tu orden en nuestras vidas, en la relación de parejas, en la familia, Señor, para gloria de tu nombre. Tú eres poderoso para cambiar la circunstancia en que viven algunos matrimonios en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Confiamos en tus promesas en el nombre de Jesús. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.